Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente al estudio de la bendita, hermosa, poderosa palabra de Dios que la Escritura nos dice. El Señor Jesucristo mismo hablando dijo que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que detrás de esta palabra hay un espíritu. Por eso es que transforma vidas. Por eso es que la palabra tiene poder, porque detrás de la palabra viene ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es el poder que necesitamos todos para poder cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que vemos a través de la Escritura que cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y estamos siguiendo esta secuencia de estudios, de prédicas acerca del Espíritu Santo. Hemos visto el sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, que nos revela todas las cosas, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habla. También dice que se contrista el Espíritu Santo de Dios. Así que hemos visto el bautismo del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, que fue lo que dejó el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Él dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al gran consolador, al Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a enseñar, Él los va a liberar. Es el bendito Espíritu Santo que está con nosotros en este tiempo de la dispensación de la gracia divina. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que el tema de hoy es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos a través de los hechos, el libro de los hechos, del poder maravilloso después de Cristo que actuó en los discípulos de Cristo, en todos aquellos que han creído en Él. El poder del Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy, porque la Biblia dice que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Biblia dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por la humanidad, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Está a la diestra del Padre, bendito sea nuestro Dios, pero el Espíritu Santo está activo en este tiempo en la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Así que es el poderoso Espíritu Santo el que nos motiva a seguir adelante, nos impulsa a seguir adelante y a creer que todo lo que está escrito en esta poderosa palabra es cierto. Es cierto todo esto. Si la Biblia dice que Cristo viene por un pueblo consagrado a Él, es que es la verdad. Jesucristo mismo dijo, él mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Después dice, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vean mi gloria. ¿Quién nos hace entender esto? El Espíritu Santo de Dios, de que esto es una gran verdad, que no es una locura. La palabra de Dios sí es lo que dice, que el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea el Señor. El que lo entiende es porque verdaderamente ha nacido de nuevo. Si no hay un nacimiento nuevo, lo vas a ver como un libro más, como algo intelectual, algo de conocimiento, de información solamente. Pero la Biblia nos dice en Primera de Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en el día de hoy, bendito sea nuestro Dios, a la bendita palabra de Dios, gloria a Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 de Primera Carta a los Corintios. El apóstol Pablo, escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Si alguien habló más del Espíritu Santo, fue el apóstol Pablo. El médico Lucas relata en el libro de los Hechos el poder del Espíritu Santo, pero quien más habla del Espíritu Santo en sus cartas es el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo él mismo habla aquí.
en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 4. Vamos a leer dos versículos, 4 y 5. Dice así la bendita escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la bendita escritura: con temor y reverencia. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí vemos el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo diciéndonos aquí, diciéndole a los discípulos, a los hijos, a las hijas de Dios, dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, una labor de convencimiento, porque nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. El único que puede convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace esa labor de convencimiento. Nosotros hablamos la palabra, pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y sigo en el versículo 5, dice así: para que vuestra fe no esté fundada con la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es muy diferente a la sabiduría humana, al intelecto, al razonamiento humano. Es muy diferente. El libro de Job nos dice que la verdadera sabiduría no está en esta tierra, sino que viene de arriba. Lo constata, lo confirma el apóstol Santiago, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que nos ilumina el pensamiento, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Vamos a orar, a pedir al Espíritu Santo para hablar su palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Soberano Rey de la Gloria, te damos gracias que hasta aquí nos has guardado. Poderoso Dios, sabemos que estamos bajo esa cobertura divina. Bendito Dios, ahora Padre mío, tu bendita palabra va a ser expuesta. Tu santa palabra nos dice que tú eres el buen pastor, que a tus ovejas tú las pones en pastos verdes, en manantiales de agua viva, que tu palabra también nos dice que Jesucristo es el pan de vida. Necesitamos ese pan de vida, necesitamos esas aguas vivas, necesitamos esos pastos verdes para que coma, para que beba tu pueblo, Señor de la gloria. El pan de vida, que hasta el día de hoy sigue haciendo efecto en los corazones, el pan vivo que descendió del cielo. Te damos gracias, mi Rey bien amado. Cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen. Eso lo sabemos. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora estamos estudiando este libro de los Hechos. Bendito sea nuestro Dios, donde más se nos dice, más se nos da información, porque es información acerca del Espíritu Santo de Dios. Esa información se vuelve vigente, se vuelve vívida cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, porque conocimiento, información, mucha gente está llena de eso, pero el poder del Espíritu Santo, muy pocos son los que lo hayan, porque esto viene a través de la purificación, a través de la santidad, a través de la consagración a nuestro Dios, a través del apartarse del sistema del mundo, apartarse de las cosas que no le agradan a Dios, es donde la Biblia dice que el Espíritu Santo está llenando a esa persona, tanto que el salmista dice: mi copa está rebosando. Bendito sea el Señor, de la unción, del poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo es el que transforma las vidas en este tiempo. Ser bautizados con el Espíritu Santo es muy diferente al bautismo en agua, ya lo vimos. Cuando Juan el Bautista estaba proclamando al Señor, anunciando que venía uno más poderoso que él dice: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, no soy digno de llevar sus sandalias, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia dice, allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, habla de cuando Nicodemo
capítulo 2, 3, habla de Nicodemo, habla de la mujer samaritana, habla de un nuevo nacimiento. Jesucristo le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Pero luego dice, el que no naciere, primero lo dice, el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios, pero añade, pero el que no entra en esa dimensión, dice, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Habló de un nuevo nacimiento, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. Y vemos a través del libro de los Hechos, desde el capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés, la promesa del Señor Jesucristo que había hablado en el capítulo 1, les había dicho, no se muevan de Jerusalén, no se muevan de ahí, no prediquen el evangelio hasta que sean investidos de poder. Y en el 1:8 del libro de los Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo más recóndito de este globo terráqueo, el reino de Dios va a ser predicado. Está establecido que la Escritura eso nos dice que este rey, esta palabra, este evangelio se va a predicar en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Note que no dice que va a ser creído, va a ser predicado. No todos van a creer, pero para que nadie tenga excusa, para que nadie tenga pretexto en aquel día, cuando se enfrente con el Cristo de la gloria, que diga que, es que yo no oí el evangelio, yo no tuve oportunidad. Nadie se va a quedar sin oportunidad. Por eso están la tecnología, las computadoras, las redes sociales, para que su evangelio, Él lo está permitiendo para que su evangelio llegue a toda la humanidad. Bendito sea nuestro Dios. A todas culturas, razas, todo pueblo, nación, todo va a llegar el evangelio, porque Jesús lo dijo. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que Él dijo se tiene que cumplir. Así que el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor, dice la Biblia que recibieron ese poder. Ahora, como sabemos que Jesucristo es el mismo, Él es de todas las generaciones, el salmista dice, tu poder es de generación en generación para los que le buscan, para los que lo hallan, para los que lo aman. Bendito sea nuestro Dios. Así que de generación en generación es el Espíritu Santo de Dios el que hace que las vidas sean transformadas. Y lo vemos cuando Jesús hace la promesa, van a recibir el poder. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que fue cumplida esa promesa cuando vino como un viento recio a los 120 que estaban en el aposento alto. La Biblia dice que vino y fueron investidos de poder, se le aparecieron lenguas como de fuego, fueron vidas transformadas, fue un cambio automático. Cuando viene el poder del Espíritu Santo ya es otra persona, porque es Dios el que lo hace. Pedro ya no fue el mismo, los discípulos ya no fueron los mismos temerosos, ellos se llenaron de dominio propio, se llenaron de valentía, fueron transformados, ya no les importaba otra cosa más que el reino de Dios. Estaban en este mundo, como dijo Jesús, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que si tenemos puestos los ojos en Jesús, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, poned la mira en las cosas de arriba, allá en y no en las de la tierra. Porque todo lo que ven nuestros ojos, la Biblia dice que es temporal. Todo lo que ven nuestros ojos un día va a terminar, perece. Lo eterno, que allá pongamos la mirada. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allá donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Él vino a anunciarnos, Él vino a predicarnos un evangelio de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Se fue, dijo, Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya la terminé, ahora siguen estos. No los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Él les va a dar ese poder. Jesucristo dijo, el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también.
las obras que yo hago, Él las hará también y mayores aún, porque yo voy al Padre. Mire, Él nos heredó al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que tenemos una herencia. Habla de 7 herencias, pero una de las herencias es esa, que nos heredó el poder, nos heredó el Espíritu Santo. Creerlo, primero lo tenemos que hacer, creerlo. Creerlo no en la mente, porque cualquiera dice yo creo en Dios, pero lo cree solamente en la mente porque no hace lo que Él dice. Pero cuando lo cree en el corazón, entonces cuando empieza a hacer lo que Él dice, entonces verdaderamente ha creído en Dios, porque lo practica, vive la palabra de Dios. Y lo vemos. Vamos al libro de Efesios, gloria a Dios, donde vemos Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Sabemos que en el capítulo 1 habla de las bendiciones preexistenciales. Antes que nosotros viniéramos a esta tierra, Dios ya lo había diseñado, el cual dice, a los que llamó, a estos también predestinó. A los que predestinó, a esos también purificó. A los que purificó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también glorificó. Así que la Biblia dice allí en Efesios 1, la palabra de Dios es muy clara, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Allá hay 20 bendiciones preexistenciales. Antes que nosotros viniéramos, Dios ya las había diseñado. Es más, cuando dice en el capítulo 2, dice, por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y además dice ahí en el capítulo 2 que nosotros tenemos que obedecer la palabra de las obras que Él preparó de antemano para que solamente en obediencia nosotros anduviéramos en ella. Él ya las preparó. Bendito sea el Señor. Así que la carta a los Efesios, la Biblia dice que es la corona de Pablo, porque es la carta más completa que vemos aquí en este precioso libro. Por eso le llaman la corona de Pablo, porque es la carta más completa. Habla en el capítulo 1, habla del gran poder, de la herencia que tenemos nosotros en Cristo. ¿Cuál es nuestra herencia? El poder de Dios. Lo vamos a ver en la Escritura. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, 1:15 del libro de Efesios. Voy a leer a partir del 15. Gloria a Dios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, este versículo solamente nos dice la fe que tenía esta iglesia. Una fe grande, porque eran famosos por su fe. Dice, oigo de vuestra fe. Y entonces no había tanta información, tanta tecnología, redes sociales, televisión, radio, no había, pero eran famosos por su fe. Y luego dice, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, se amaban, se querían entre de ellos, era un amor puro, entrañable, dice el apóstol Pablo. Así que muchas iglesias no están practicando esto, que dice que sean famosos por su fe, famosos por su amor. No se andaban envidiando entre de ellos, no había egoísmo, no había hablar, juzgar mal del otro, sino que había amor. Eran famosos por su fe y eran famosos por su amor. Pero mire, les dicen, no se conformen con eso, hay más. No es solamente eso, hay más. Mire, muchas iglesias ni a eso llegan. Imagínense pasar a otro nivel. Le dice, hay más. Porque él como apóstol, él mismo decía aquí en el versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, aún sabiendo que eran famosos, que eran poderosos en fe, que eran poderosos en amor, él dice, yo estoy orando por ustedes, hijos míos, sigo orando por ustedes para que el Señor les dé más todavía. Y miren lo que dice, sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que saber qué herencia tenemos, qué es lo que me corresponde ya como hijo de Dios. Una de las herencias está en Isaías, cuando dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de Jehová para con sus hijos. Esa es una de las herencias. Aquí está otra herencia. ¿De qué herencia está hablando Pablo? Yo tengo que saber, como hijo de Dios, qué herencia tengo. Porque entonces, ¿cómo estoy caminando con Cristo? ¿Qué es lo que me corresponde como hijo de Dios? Aquí está la palabra de Dios, ¿qué es lo que me corresponde? Aquí habla del poder de Dios. Así que el poder de Dios, Jesús lo heredó para su iglesia. Entonces esa es otra herencia que yo tengo y la tengo que saberlo para practicarlo aquí en la tierra. El poder de Dios. Pero esto no viene de ningún ser humano, ninguna sabiduría humana, sino que viene en el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos creer en el Espíritu Santo de Dios para adquirir ese poder maravilloso, ese poder glorioso, que Jesucristo lo dejó para que nosotros lo recibiéramos al Espíritu Santo de Dios. Él hace de nosotros un santuario, Él hace de nosotros, que dice que somos templo del Espíritu Santo, somos morada celestial, nuestro corazón es un santuario donde el fuego de Dios siempre tiene que estar encendido. Esa es la comunión del Espíritu Santo de Dios con nosotros, que nuestro corazón se convierte en un altar donde el fuego de Dios va a estar encendido. ¿Cómo se adquiere ese fuego? A través de la comunión diaria la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hable con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que es una persona. La Biblia dice que Él habla. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando los discípulos dicen que están orando, están ayunando, dice, y estos ministrando al Señor, parece que es el versículo 2, 13:2 del libro de los Hechos, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo, a Pablo, a Bernabé, apártenmelos. Habla el Espíritu Santo de Dios hasta el día de hoy. Él habla, bendito sea el Señor. Así que hable con Él, Él es una persona. Él es una persona, la Biblia lo dice. Esto es locura para la mente natural, pero para el que lo entiende, esto es oro puro, esto es glorioso, esto es majestuoso, hablar con el Espíritu Santo de Dios. Era donde el apóstol Pablo quería introducir a esta iglesia de Éfeso. Ya eran poderosos en fe y eran poderosos en amor, pero dice, estoy orando por ustedes, hijos míos, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les alumbre el entendimiento, cambien esa mentalidad de que ya hay más para ustedes. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, ahí habla que no tenemos que renovar nuestra mente. Renovaos de nuestra mente, dice, de nuestro entendimiento. Tenemos que estarlo renovando. Ya no pensar como pensábamos antes que recibiéramos a Cristo, ya no pensar conforme al sistema del mundo, sino que la cultura de Cristo, vayamos nosotros adaptándonos a ella, a la cultura del Señor Jesucristo, a los pensamientos del Señor Jesucristo. Tan grande, tan misericordioso, tan amoroso es nuestro Padre Celestial, que aún nos dice en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué glorioso, esta mente corrompida, inclinada al pecado, Él introduce esa mente que vayamos cambiando, que Dios nos alumbre el entendimiento para que ya no pensemos, dice la Biblia, como los gentiles, que ya seamos verdaderamente esas nuevas criaturas. Eso lo vemos en el versículo 18, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepáis. Aquí el verbo es, no es cualquier saber,
para que sepáis, ahí Pablo les está diciendo, para que sepan no solamente por información, sino para que sepan por la experiencia, que ustedes tengan sus propias experiencias, que ya no estén subidos en el monte de otros, sino que en su propio monte, en donde suceden cosas gloriosas. Usted mismo tiene que tener las experiencias que tuvieron estos discípulos. Para ese es un saber por la experiencia, no un saber de información solamente, para que sepáis. Y luego sigue hablando el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La palabra de Dios nos dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, que realmente reconocer que con nuestras fuerzas no podemos, con nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro razonamiento nos quedamos muy pequeños, tan grandes nuestro Dios todopoderoso que nuestra mente no logra comprender la grandeza de su poder. Por eso Pablo oraba, yo estoy orando por ustedes para que el Señor les abra el entendimiento, les alumbre el entendimiento, para que sepan, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder y qué poder actúa en ustedes también. Bendito sea nuestro Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, está hablando del poder del Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó de los muertos a Jesús, que venía en un cuerpo mortal como el de nosotros. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo dice que vivificará vuestros cuerpos mortales. Así que quien nos va a resucitar también es el Espíritu Santo de Dios. Si es que no nos vamos en el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo, Él nos va a resucitar, pero gloria a Dios que vamos a tener allí, allá en la gloria celestial con nuestro Dios Todopoderoso. Ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos y seamos arrebatados, el destino es el mismo. La nueva Jerusalén celestial, las bodas del Cordero, las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas, gloria a Dios. Esto es glorioso, esto es majestuoso. ¿Y quién nos lo hace entender? El Espíritu Santo de Dios, que dice el apóstol Pablo que lo que vemos, esto va a perecer. Todo lo que ve en vuestros ojos perece. Pongamos la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Y tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Porque aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos, lo sabemos por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. El que sabe estas cosas se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque quiere ver a su Dios Todopoderoso un día cara a cara. Bendito sea. ¿Y quién nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios para que lleguemos a la meta final. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido de lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo a lo que está delante, puesto los ojos en Jesús. Así que no perdamos el enfoque, sino que aquí lo de esta tierra va a pasar, nosotros vamos a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, lo cual dice la Biblia que Jesús ya fue a prepararlo. Y mire lo que dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que está hablando del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, también nos lo dice a nosotros, en este tiempo, en esta generación, ya son poderosos en fe, son poderosos en amor, pero les falta. Quiero que ustedes tengan el poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Poder sobre qué? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire, y aquí está el versículo, se puede decir que resalta, el versículo central del capítulo 1 es el versículo 22.
Mire lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él, Jesucristo, sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a sus hijos, a los que creen en él. Ese poder maravilloso que habitó en Cristo, él mismo dijo, se los voy a heredar a mi iglesia, a mis hijos, a todos aquellos que han creído en mí. A ellos les voy a heredar ese poder. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dice la Biblia, aquí lo está viendo claro, sometió todas las cosas bajo sus pies, todo lo puso bajo su señorío, bajo su dominio, y esa autoridad se lo dio a su iglesia, a sus hijos, a los que han creído en él. Ese poder maravilloso por medio del Espíritu Santo de Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, lo dio por autoridad a su iglesia. La Biblia dice que por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y a él se le sujetan todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Así que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo tengo que entender qué herencia tengo. Así que está hablando de una herencia y aquí está confirmando la herencia que tenemos. La herencia es el poder de Dios en esta tierra, en este tiempo. Sobre todo principado, dice la Biblia, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nos dio ese poder maravilloso. En Lucas 10:17 nos dice la Biblia que cuando mandó a los 70, allí dice que los discípulos regresaron con gozo y le dijeron, Señor, aún los espíritus, aún los demonios se nos sujetan, venían bien contentos. Y entonces el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no hay problema, para ustedes no hay problema, no se preocupen, porque a ustedes yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Esta es una herencia que debe de entender la iglesia de Jesucristo que la tiene. Vamos en el nombre de Jesús a ejercer esa autoridad. Ya no tenga temor, no tenga miedo. La Biblia dice que Jesucristo, aquí lo estamos leyendo. Yo se lo puedo decir así rápido, pero yo quiero entretenerme, se puede decir entre comillas, para que usted lo vea que está escrito en la palabra de Dios, que no estoy inventando, que la palabra de Dios lo está diciendo claro, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? A su iglesia, a sus hijos, a los que creen en él. La palabra de Dios es muy clara. Por eso dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ya estando activo, él dice que nos da de sus frutos. Los 9 frutos del Espíritu Santo son para nosotros. Y después no solamente se queda con los frutos, sino en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, de la primera carta, habla de los dones del Espíritu Santo. Tiene 9 frutos, tiene 9 dones para que nosotros adquiriéramos ese poder maravilloso que habitó en Cristo. Primero son los frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, mansedumbre, templanza. Muchos ya conocemos cuáles son esos frutos del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo muy pocos lo conocen. El don de profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas, el don de hacer milagros, el discernimiento de espíritus, bendito sea el Señor, el don de fe, ese es un don tan poderoso, el don de fe. El don de dones, diversos dones de sanidades, son 9 dones que es para la iglesia, pero como la iglesia muchas veces, no me gusta criticar a nadie ni juzgar a nadie. ¿Por qué no los tiene? Porque no es que esté en pecado, sino que está distraída en otras cosas. Son distracciones que el enemigo pone, porque el enemigo lo que dice, bueno, si no me van a adorar a mí, cuando menos los voy a distraer para que no adoren a él, para que no obtengan lo de él. Voy a poner estas distracciones. Y el apóstol Pablo dice, hablándonos a nosotros, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, sí lo puedo hacer, pero no me va a edificar. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas distracciones, sino que prosigo al blanco,
Prosigo al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Así que esto no es para todos. Los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y bendito sea el Señor. Versículo 23 para cerrar el capítulo 1 de Efesios dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estamos completos. Nos heredó el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos, estamos felices, tenemos la paz de Cristo, teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos. Avaricia, fornicación, adulterio, nada de eso se menciona entre ustedes. Porque el libro de Gálatas habla de las 18 características de lo que son manifiestas las obras de la carne. Pero esas obras de la carne se pueden matar, se puede decir. Se pueden matar por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo constata Romanos 8:13 cuando dice, mas si por el Espíritu matar, dice, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas esas debilidades. Démosle prioridad al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Miren, nos quedamos, el domingo pasado nos quedamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, que vimos la gran prédica de Esteban, que era diácono, y la Biblia dice que hubo una gran persecución allá en Jerusalén, lo apedrearon, y dice que la Biblia, que él mismo en su predicación les decía, duros de cerviz, así del cuello, de donde le ponen el yugo a los bueyes aquí, duros, dice, de cuello de aquí, incircuncisos de corazón. ¿Por qué quieren llevar ese yugo todavía del enemigo? Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón, y lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mejor el yugo del Señor y no el yugo del enemigo. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Por qué resistís al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? Mucha gente no cree en el Espíritu Santo, aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque así les han enseñado, así los han doctrinado. Pero la Biblia es clara. No tenemos que estar con la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios, con demostración. Bendito sea el Señor del Espíritu Santo de Dios. Por eso está la palabra de Dios, que ya nuestra fe no esté fundada en ninguna doctrina de los hombres, sino en el poder de Dios, lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que el Espíritu Santo me va a dar ese poder, yo lo creo con todo mi corazón, no porque tradicionalmente así hemos aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos. No es así. La Biblia es muy clara que nosotros tenemos, no es conforme a nuestra cultura, conforme a nuestras costumbres, no es conforme a nuestras tradiciones, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aunque para nosotros nos parezca algo nuevo, esto ya es muy antiguo, es solo que nuestra cultura no nos dejaba introducirnos a este precioso libro y menos al poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos en el capítulo 7 del libro de los Hechos, vemos cómo Esteban fue apedreado. La Biblia dice que él vio los cielos abiertos, vio a Jesús a la diestra del Padre, y la Biblia dice que ni aún así, ni aún porque lo vieron con el rostro como de un ángel, dice la palabra de Dios, ni así no se convirtieron al Señor, ni así creyeron a Dios. Aún así lo seguían apedreando. Mire qué tan duros de corazón, tan duros de piedra, dice la palabra de Dios. Y así es como estábamos nosotros antes, con corazón de piedra. Pero cuando la palabra de Dios dice, viene el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, le dice, dice, voy a derramar, esparcir agua. Habla del Espíritu Santo sobre esos corazones, y les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón sensible al Espíritu Santo, un corazón de carne, acepto a mí. O sea que Él mismo es el que va a transformar nuestro corazón cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, creemos al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice, capítulo 7, ya para terminar este capítulo, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién puede ver estas cosas gloriosas? El que está lleno del Espíritu Santo y de poder, porque esto es algo sobrenatural. Lo sobrenatural se ve solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios. Naturalmente no lo vamos a poder entender, ni lo menos lo vamos a ver. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y vamos al versículo 59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hizo lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando lo crucificaron, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. A Esteban lo apedrearon, antes de morir dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mire, la mente de Cristo en alguien que verdaderamente ha creído en Él y ha creído en el Espíritu Santo de Dios. La mente de Cristo es, la mente nuestra es transformada a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente de amor, una mente de gracia, es una mente de misericordia, es una mente de perdón. No hay egoísmo, no hay avaricia, no hay cosas que no le agradan a Dios, sino que la palabra de Dios nos introduce, nos mete lo bueno de Dios. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que nos cambia los pensamientos nuestro Dios Todopoderoso, nos quita esos pensamientos de maldad. Todo eso que vivíamos antes, el Señor va transformando, va procesando, va haciendo esa transición en nuestras mentes, en nuestras vidas, conforme nosotros lo vayamos buscando, conforme nosotros vayamos adquiriendo el poder de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El libro de los Hechos está lleno de todas las obras del poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos al apóstol Pablo, vemos al apóstol Pedro, a Juan, a Esteban, a los diáconos llenos del Espíritu Santo de Dios. Vemos que en el capítulo 3, donde dice que el Pedro iba a la oración con el apóstol Juan, y dice que estaba un cojo de nacimiento en la puerta de la iglesia La Hermosa. Por años estuvo allí ese cojo, toda la gente lo veía, estaba afuera. Pero cuando ya fue lleno del poder de Dios, la herencia que yo les hablaba, esa herencia que no, aunque suene un pleonasmo, lo que nos heredó el Señor Jesucristo, el poder de Dios lo estaba practicando el apóstol Pedro, él lo entendió, lo comprendió, y dice, cuando vio al cojo le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, ¿qué es lo que tenía? La unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, la herencia que había obtenido del Señor Jesucristo, el poder de Dios. Lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bendito sea el Señor. Ahí está el poder de Dios. Y en el capítulo, ahí está el don de sanidad, el don de milagros que estaba practicando el apóstol Pedro. Él tenía los dones del Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a ver aquí, otro don que actúa en Pedro. En el capítulo 8 vemos otro don de Pedro que se manifestó nuevamente, que ya se había manifestado de una manera en el capítulo 5, cuando tuvo ese discernimiento de espíritus, cuando vino Ananías y Zafira, que dice que vendieron una heredad y ellos prometieron que iban a entregar todo lo que iban a adquirir de esa heredad, de lo que ellos tenían, de esa propiedad. Ellos dijeron, vamos a venderla y entregarlos todo. Si ellos hubieran dicho, vamos a venderla y le vamos a dar la mitad, correcto. Pero ellos dijeron que iban a entregar todo. Pero ya cuando en camino se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafira, el matrimonio y dijeron, mira, no, pues es mucho, mejor vamos a darle tanto y que se nos quede tanto. Y entonces así lo hicieron. Pero no sabían que Pedro, lleno del Espíritu Santo, con el don de discernimiento, fue que les dijo, ¿por qué te dejaste engañar por Satanás? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué te dejaste engañar por él? ¿Por qué nos diste solamente una parte cuando tú habías prometido
que era todo lo que ibas a entregar. Y dice que en ese momento cayó muerto Ananías y después su esposa Zafira. ¿Por qué? Porque trataron de engañar al Espíritu Santo de Dios. Le dijo el apóstol Pedro, no has engañado a los hombres, sino a Dios. Allí dijo que el Espíritu Santo también es Dios. Bendito sea el Señor. Así que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno. El Espíritu Santo es Dios mismo también habitando dentro de nosotros. Y aquí vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios. Sabemos que cuando la Biblia dice que los discípulos hacían repartición también de todo lo que traían, hacían repartición a las viudas, les daban tanto, pero dice que hubo un desacuerdo, dice que hubo un reclamo. Le dijeron, ¿por qué a las viudas de las hebreas, porque a ellas les dan más que a las griegas? O sea, la gente empezó a notar algo diferente, como un favoritismo. Y entonces dijo el apóstol Pedro, no es bueno. No es bueno que nosotros estemos atendiendo a las mesas, estemos en la palabra, estemos en la oración. Vamos a nombrar a 7 diáconos que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de fe, que sean llenos de gracia y llenos de poder. Así eran los diáconos en ese entonces. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que nombraron a Esteban, nombraron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Pármenas, a Timón, dice la Biblia, a Nicolás, o sea, fueron 7. Pero la Biblia habla aquí solamente de Felipe y de Esteban. El médico Lucas en su narración aquí, aunque ellos pues, hicieron también, porque la Biblia dice que cuando hubo un esparcimiento, todos fueron a predicar la palabra de Dios, pero resalta aquí lo de Esteban y de Felipe, que eran diáconos. Bendito sea el Señor. Y aquí Felipe, de diácono a evangelista. Dice que hubo un esparcimiento. Capítulo 8, vamos capítulo 8 del libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los discípulos, salvo los apóstoles. Así que esto era un plan de Dios también. Recuerden que Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios porque ellos estaban en Jerusalén solamente. Pero cuando hubo esta persecución, entonces fueron esparcidos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, aquí está Saulo, el joven Saulo, que después fue el apóstol Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí se dice que todos fueron a anunciar el evangelio. No solamente iban despavoridos, llenos de miedo, sino como ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, sí iban esparcidos, iban para otros lados, pero iban predicando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque ya iban con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire todo lo que hacía Felipe. Felipe el diácono, fueron esparcidos, llegó a una ciudad, a una ciudad de Samaria. Samaria también se le llamaba una región. Recordemos que una de las ciudades de Samaria también era Sicar, donde era la mujer samaritana, donde la palabra de Dios dice que tuvo un encuentro con la mujer samaritana, y ahí fue donde esta mujer fue primero a predicar. O sea que ellos, cuando llegó Felipe, ya tenían antecedentes de que la mujer samaritana ya había predicado del Mesías. Así que cuando llegó Felipe, ya conocían del evangelio, porque los samaritanos era una mezcla
de gentiles y judíos. Por eso dice la Biblia que no se llevaban entre sí, no era de raza pura judía, por eso es que no se llevaban, pero Cristo vino a romper esa cultura. Y entonces la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, nos dice que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación. Así que ya judíos y gentiles ya somos uno. Y allí, desde ahí empezó a romper el Señor Jesucristo esa pared intermedia que estaba allí, que no se llevaban judíos y ellos porque eran mestizos, hijos de judíos, de gentiles, y por eso ellos también sabían que venía un Mesías. Recordemos que la mujer samaritana dijo, sabemos que va a venir el Cristo. Ellos sabían, ellos iban a adorar también, pero no vivían la palabra de Dios, tanto que hasta tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, le dijo Jesús. Iban a adorar, sabían de la Biblia, sabían que venía un Mesías. ¿Y cuánta gente hay así? Que saben de la Biblia, saben que hay un Jesucristo, saben que hay un Espíritu Santo, pero viven su vida como ellos quieren, no sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente hay así todavía, pero seguimos orando por ellos para que el Señor les abra el entendimiento también y vengan al conocimiento de la verdad, así como vino este pueblo, estas ciudades de Samaria también, de que vinieron al conocimiento de la verdad, pero por medio de las señales, por medio de los milagros que Felipe hacía. Felipe el evangelista. Sabemos que esos ministerios los da el Señor Jesucristo, porque a unos, dice, los constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero aquí hay un acontecimiento, en este intermedio hay un acontecimiento donde vamos a ver que se necesita más que eso. Un evangelista, hay evangelistas, pero no tienen otros dones, porque la Biblia dice que los dones los da como Él quiere y a quien Él quiere. Nadie puede decir, ven que vamos a hacer un culto de impartición de dones. Ningún hombre tiene la capacidad de impartir ningún don. Es el Espíritu Santo de Dios el que señala qué don te va a dar a ti. Cuando dice procurar los dones mejores, pero es el Espíritu Santo el que decide conforme a tu capacidad, conforme a tu habilidad, qué don es el que te va a dar. Ahora, esos dones no los puedes usar a la hora que tú quieras. Porque, por ejemplo, el que tiene don de sanidad sabe que ese don sí se lo dio el Espíritu Santo, pero no es de él, no lo puede hacer, no lo puede ejercer a la hora que él quiera, sino que cuando el Espíritu Santo se lo indique, ahora usa el don de sanidad con esta persona. No es a la hora que la persona quiera, yo tengo el don de sanidad, me voy a los hospitales, voy a vaciar los hospitales. No es así, es al que el Espíritu Santo diga, porque el don es de Él, los dones son de Él. Dice que nos da esos dones, pero para que los ejerzamos cuando Él quiera. Gloria a Dios, espero que haya entendimiento en esto. Vamos a ver este acontecimiento que pasó. Vemos que ahí estaba el poder del Espíritu Santo fluyendo, pero también cuando hay poder del Espíritu Santo, vemos que también hay oposición. Vamos a seguir la escritura, lo que dice. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo y el enemigo lo sabía. Por eso es que también hay oposición. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire lo que el engaño. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y así hay en el mundo actual. Hay muchos hechiceros, hay brujos, hay brujas, hay los que practican artes de magia que engañan a mucha gente. Los que hacen limpias, por ejemplo, en la Ciudad de México, allí en el centro, en el Zócalo, a un lado de la catedral, está hasta una línea ahí de gente que hace limpias y ahí está la gente siendo engañada. Cuando que la palabra de Dios se establece, ya está escrito, ya estaba escrito antes. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Ahí la palabra nos dice claramente, no consultéis a los brujos, no consultéis a los adivinos,
Esto es abominación a Jehová. A estas cosas a Dios no le agradan. Dice, cuando yo los introduzca a la tierra, a las naciones donde los voy a llevar, no vayan a aprender las costumbres de ellos, porque como ellos adoran otros dioses, tienen otras costumbres, porque dice, mi pueblo es santo, porque yo soy santo, mi pueblo también tiene que ser santo. No aprendamos las costumbres de otros. Es más, la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No podemos congeniar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Belial con Jesús? No, la palabra de Dios es muy clara. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Usted lo puede leer después en su casa, lo puede buscar con calma. Allí va a encontrar que no tiene que consultar a los adivinos. Dice, lo voy a leer el versículo 10 solamente. No se ha hallado en ti quien haya pasado a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pero este hombre, Simón el mago, dice que él había engañado a mucha gente y la gente lo tenía por grande. ¿Por qué? Porque ignoraba las escrituras. Así hay mucha gente, por ignorancia hace las cosas. Por eso es bien importante lo que dijo Jesús. Escudriñad las escrituras porque os parece que allí hallaréis la vida eterna. Que el Señor nos saque de toda esa ignorancia. Levítico 19. Levítico 19, donde habla también de los mandamientos que Dios le ordenó a Moisés. Porque si usted creía que solamente había 10 mandamientos, los que escribió en las tablas de piedra Moisés, está equivocada, porque la Biblia dice aquí que hay 613 mandamientos, 248 positivos, donde hace esto, y 365 negativos. No matarás, no robarás, no consultarás a los adivinos, no te echarás con varón como si fuera mujer, no te harás tatuajes, no te harás rasguños, no. Son 365 mandamientos negativos y 248 positivos, 613 mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, de los cuales también nosotros somos partícipes. Dice la Biblia aquí en el versículo, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Gloria a Cristo. 28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Está hablando de los tatuajes. No hacerse tatuajes es abominación a nuestro Dios. En el 31, mire lo que dice. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándose con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Usted puede leer todo el capítulo 19 de Levítico con calma, va a haber muchas normas, muchas reglas allí de no. Ya le dije, son 613 mandamientos, 248 positivos, y, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ese es un positivo. Y negativo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Son 365 negativos. Así que lo tenían como grande. ¿Por qué? Por la ignorancia de las escrituras. Por ignorancia. Es más, hay más todavía. Usted lo puede ver en su casa. Mire, Segunda de Reyes, 23, versículo 5. Habla del rey Josías. Segunda de Reyes 23:5, donde dice que su abuelo Manasés hizo lo malo delante de Dios. Su papá Amón hizo lo malo delante de Dios. Pero vino el rey Josías, que la Biblia dice que empezó a gobernar de 8 años. Claro, tenía sus asesores. Pero dice que cuando cumplió los 18 años, dijo, ¿dónde está el libro de la ley? ¿Dónde está la palabra de Dios? Dice, no, pues allá está en el templo, allí. Y cuando vio que estaba diferente,
que el templo estaba diferente, estaban adorando a los Baales, había imágenes de acera, había otras cosas que no están en la palabra de Dios. Y entonces dice, pero ¿por qué están haciendo eso? Le leyeron el libro de la ley, le leyeron la palabra de Dios al rey y él hizo una limpia ahí. Tanto que en el versículo 5 dice que él quitó a los sacerdotes idólatras, quitó las imágenes y dice la palabra de Dios que ahí quitó hasta los signos del zodiaco que estaban ahí. Así que usted no puede decir, yo soy Virgo, yo soy Géminis, yo soy Acuario, ya no. La Biblia dice que es abominación a Jehová aún los signos del zodiaco. Así que tenemos que saberlo. Y si ya lo sabes, tienes que decirle a otras personas que todavía no saben, piensan que esto es bueno porque así se han criado y que esto no es malo. Es más, hay gente que no sale de su casa si su horóscopo dice que le va a ir mal, no sale mejor. ¿Por qué? Porque le están creyendo más a esas cosas que al poderoso Espíritu Santo de Dios. A lo que es Dios mismo no le han creído. Así que la palabra de Dios, ¿por qué estaba engañado? ¿Por qué estaban engañando a muchos? Por la ignorancia. Mire, pero vamos a seguir, dice, pero cuando creyeron a Felipe, vamos en el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan. Miren, se bautizó Simón, creyó Simón, se bautizó, pero era falso, no era verdadero, porque él quería el poder. Ahí vamos a estar leyendo, o usted lo puede leer después, donde él quería ese poder también para seguir engañando a la gente, porque lo tenían por grande, para tener más fama él quería ese poder. Pero cuando vino Pedro, Felipe no lo detectó. Felipe tenía el ministerio de evangelista, pero él no tenía el don de discernimiento de espíritu, porque ahí estaba Simón con él, andaba con él, se quedaba atónito. Felipe lo permitía que anduviera con él. Decía, bueno, pues este ya se bautizó y es cristiano, puede andar con él. ¿Cuánta gente hay en las iglesias así? Que ya están bautizados, están en la iglesia, pero no han cambiado, no siguen siendo las mismas personas. Ahí sí cumple con lo que van. Es más, llegan temprano, cantan alabanzas, oyen el mensaje, ahí están atentos, dan su ofrenda, dan su diezmo, se van, pero realmente sus vidas no han sido transformadas, porque el que transforma las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Siguen pensando lo mismo, los mismos siguen siendo el mismo egoísmo, siguen siendo los mismos avariciosos, siguen siendo lo mismo que antes, solo que ahora ya van a la iglesia solamente como una costumbre, pero no han cambiado, siguen con sus mismos pensamientos y sus mismos sentimientos, como estaba Simón, el mago. Ahí estaba, ya hasta estaba bautizado, pero Felipe no lo detectaba porque no tenía el don de discernimiento de espíritu como lo tenía Pedro. Así que no todos lo tienen. A uno les dio un don, a otros les dio otro don, a otros los ministerios. No todos hacemos lo mismo. Por eso es que somos un cuerpo. No uno solo no puede hacer todo, sino que es un grupo, un conjunto, el cuerpo de Cristo. A unos una cosa, unos sirven para una cosa, otros para otra cosa, unos son cantores, son para la alabanza, otros son para servir, somos un solo cuerpo, pero Dios es el que pone el hacer como el hacer por su buena voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que lo pone. Es más, hasta los que dan buenas ofrendas, la Biblia dice que Dios les pone eso en su corazón. Bendito sea el Señor. Sigamos. Gloria a Dios, porque esto está tremendo. Esto está tremendo. Vamos a ver este don de discernimiento de espíritu en activo. Gloria a Dios. Dice que mandaron a traer a Pedro y a Juan. Y luego sigue diciendo la escritura en el versículo, ¿cuál vamos? 15. Los cuales también habían venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Mire cómo esto es vital.
Esto es importantísimo en cada cristiano que ha recibido a Jesús en su corazón. Ser bautizado en agua, pero también ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios para que verdaderamente haya esa transformación. Porque, porque ya no viene a ser la víctima, ya no está con su pañito ahí nomás, ya, ay, no me quiere, no. No, ya cuando tiene el Espíritu Santo de Dios se llena de poder, se llena de fortaleza y aunque no lo quieran, sigue gozoso, sigue en paz, porque la paz de Cristo y el poder está dentro de esa persona. Ya no se la pasa quejándose, bendito sea el Señor. Ya no está haciéndose la víctima solamente todo el tiempo, sino que ya tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuántas cosas le acontecieron y nunca se quejó. Él seguía adelante. Él seguía adelante. A pesar de todo lo que le pasaba, él seguía adelante. Dice, he estado en ayunos, en desvelos, en camino de ladrones, entre falsos hermanos, pero nada lo hacía retroceder. Estoy caído, dice, pero no estoy destruido. Sigo adelante. Bendito sea el Señor. Porque él sabía que la palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, las 7 veces lo levanta el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dice la bendita Escritura, alabado sea su santo y bendito nombre, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es lo que estaba haciendo Felipe. Felipe, recordemos que estaba de diácono evangelista, apenas estaba en esa transición, se podemos decir. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ellos, Pedro y Juan, ya tenían un nivel mayor de unción, mayor nivel de poder, porque el Señor se los había puesto. Bendito sea nuestro Dios. Miren, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Estaba en la iglesia, allí estaba, pero no estaba convertido. Bendito sea nuestro Dios que da ese discernimiento, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quería seguir siendo grande, quería seguir siendo famoso, quería seguir engañando a la gente, porque el Señor que conoce los corazones sabe con qué intención lo estaba haciendo. Entonces Pedro le dijo, mira, aquí está, activo el don de discernimiento de espíritu. Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero ¿cómo si allí andaba con Felipe? Así, allí miraba los milagros y quedaba atónito. Allí es donde entra la escritura del capítulo 7 de Mateo, donde Jesús dice, él mismo, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Él conoce toda intención del corazón. Y mire lo que le dice, arrepiéntete. O sea, que venga un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento falso, un arrepentimiento verdadero. Pues arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, aquí está el discernimiento, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él vio lo profundo que había en el corazón de Simón. Felipe, el evangelista, no lo había visto, pero Pedro, con ese don de discernimiento, él lo vio. Así que pidamos en nuestra humillación, en nuestra humildad, pidamos al Espíritu Santo que llene a la iglesia de esos dones del Espíritu Santo que son vitales, más en este tiempo que la Biblia dice que Jesús mismo dijo que vamos a estar en medio de los 7 engaños. Falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas iglesias, falsos testigos, falsos hermanos. Miren, en medio de 7 falsedades está la iglesia. Se necesita los dones del Espíritu Santo para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Aunque esté dentro de la iglesia, aunque haya creído, aunque se haya bautizado, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esos dones gloriosos del Espíritu Santo de Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Hay más. Yo tenía apuntado
mucho más que eso, pero bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo hace como Él quiere y a la hora que Él quiera. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo de Dios. Oración por Alicia Heredia, que se cayó y se quebró la cadera, que está en cama. Él Heredia, que Dios le dé fuerzas. Betel Caballero. Oh, sí, la familia Heredia, vamos a orar por ellos. Yo conozco esta familia, sé que es una familia que ama al Señor, sé que es una familia que se ha convertido a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Amoroso Padre Celestial, glorioso amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, sabemos por la palabra y por las experiencias que tenemos el poder de Dios. No porque sea nuestro, sino porque es de Él. Porque para que la excelencia del poder de Dios no sea fundamentado en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Y con ese poder del Rey bien amado, Rey glorioso, pedimos, Señor amado, por Alicia Heredia, Señor amado, que quita toda dolencia. En el Salmo 103, tú dices que tú eres, Padre mío, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordias. Glorioso, majestuoso Rey bien amado, pedimos por él Heredia, para que Dios le dé fuerzas, que ella se fortalezca en el Señor, en el poder de su fuerza. Sabemos que están en una atmósfera donde hay mucha oposición, pero en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo los levanta con poder. Bendito sea el Señor. Betel Caballero, Señor, que tú llénala de tu Espíritu Santo, Padre mío, llénala de tu poder, Espíritu Santo, que ella es esa luz en esa casa, que le dé fuerzas a su madre. Bendito sea el Señor, a su madre Elia Heredia, Padre mío, en el nombre de Jesús, que reciba nuevas fuerzas. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Rey glorioso, Rey majestuoso, podemos con el Espíritu Santo de Dios. Envía tu palabra y será hecho. Espíritu Santo, velozmente corre tu palabra. Es un amén, es un sí tuyo, Padre mío. Las promesas de Dios son un amén, son sí. Velozmente corre tu palabra, envía tu palabra y será hecho. En el nombre de Jesucristo lo declaramos hecho, Padre mío, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, glorioso, majestuoso, Sitarabasanda Rabaisiricanda. Gloria a tu poderoso nombre, Rey amado. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenecen a ti, mi Rey bien amado. Recibe la adoración, recibe la gloria y glorifícate una vez más, Padre mío. Exáltate con poder, Padre mío. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a tu poderoso nombre. Lo declaramos hecho, mi Rey glorioso. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Gracias por mi familia, por mis hijos. Sigue llenándolos de tu Espíritu Santo a mis hijos, mi esposa, Padre mío, una verdadera guerrera, Señor de la gloria. Gracias por ponerme aquí con esta familia, Padre mío, que tú me has dado, mi Rey. Bendito seas por toda la eternidad. Por mi madre, allá, revístela de tu poder, Padre mío, allá en Oaxaca, mi familia. Guárdalos, líbralos de todo mal, mis hermanos, todos los que me están oyendo, que estén bajo esa cobertura divina, que estén habitando bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, estará segura. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre mío, que tu palabra nos da esa luz, ese entendimiento. Te adoramos, Señor de la gloria. Tú sabes que te amamos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, mi Rey amado. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración, lento para la ira
y grande en misericordia. Gracias, mi Rey amado. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sean bendecidos. Que Dios traiga contentamiento a sus corazones. Esa es nuestra oración. Gloria a Dios.